Shalom Ubrajo, Ajubá Mishpajá. Nos concede el Eterno tener esta tarde de Shabbat un shiur acerca de Pesach y sus regulaciones. Como tal no voy a abarcar todas ellas, pero el tema es así: Pesach y sus regulaciones. Vamos a ver 3 puntos importantes acerca de Pesach. ¿Cuáles son los 3 puntos que vamos a destacar? Matzah, Hametz, Seor. Tiene gran importancia. Al principio del servicio leímos acerca desde el momento que se acercaba la noche que vendría la muerte de los mejor, de los primogénitos, y iba a haber un ritual, el animal, toda la congregación, es decir, toda la congregación tenía que participar de ese sacrificio, es decir, toda la congregación tenía que sacrificar dentro de sí para poder obtener Malach de Amot, el ángel de la muerte, pasara de largo, pasara por alto en ese hogar, ¿sí? En las Mezuzot tuviese la sangre ahí. Vamos a ver primeramente Hametz. Antes de ello vamos a abrir la escritura, Shemot capítulo 13, Pasuk 5 al 8. Y será cuando te haga llegar Elohim a la tierra de los Kenaneos y de los Geiteos y de los Emoreos, Jebieos y Evieos, territorio que ha prometido a vuestros padres. El ritual al celebrarse precisamente, ya nos venía hablando de ello y ahora dice, cuando llegues aquí, el ritual, al celebrarse precisamente en este mes. Dice, Pasuk 6, 7 días comerás matzot, pan ácimo, y el día 7º lo festejarás para el Eterno. Matzot se consumirá durante 7 días, y no aparecerá ante tu vista productos leudados, ni podrás ver en tu propiedad levadura en todo tu contorno. Y le contarás a tu hijo en esa fecha, diciéndole, por este motivo ha hecho Elohim el milagro de sacarme de Misraim. Nótese que dice aquí, o sea, tú le vas a contar, por este motivo el Eterno ha hecho el milagro, es decir, porque tuve a bien de tomar las regulaciones que Él puso, porque tuve a bien a obedecer, es que el Eterno, o sea, es decir, en la Agadá de Pesach, cuando tu hijo te pregunte, tú le vas a decir, cuando preguntare, esta noche es diferente a las otras noches, esta noche porque comemos panásimo, porque comemos hierbas amargas. Este ritual lo hacemos porque el Eterno tuvo a bien, porque nuestros ancestros tuvieron a bien obedecer para que lo sacase de Misraim, ¿sí? Aquí en el Pasuk 7 nos habla Matzó y Eje et Siba y Amin Velo y Arel Leja Jamés Velo y Eja Lejar Seol Bejol Gebuleja. En todo tu contorno, ¿pero qué? ¿En todo tu contorno qué? Seor Bejol Gebuleja. Podría ser levadura. Seor se puede traducir como levadura, lo vamos a ver más adelante. Hametz no es levadura, Hametz es leudado. Hametz es algo que solamente se produce en 5 granos, que son el trigo, la cebada, en el centeno, la avena y espelta. Espelta es algo parecido al trigo, es algo muy similar, pero se llama espelta. Hoy en día se ocupa mucho, está, por decirlo así, como muy de moda. En vez de usar otros tipos, como anteriormente era más cebada y más trigo, hoy en día se ocupa mucho esta espelta, y solamente en estos 5 granos es que se puede lograr lo que se conoce como hametz. Hay otros granos que pueden servir para hacer masa, en este caso como el maíz, es un grano, y se puede hacer masa, pero no se hace hametz. Si le ponen levadura, sí se leuda, pero no se le llama hametz. Es decir, la palabra hametz solamente se le asigna a estos 5 granos. Ahorita les voy a explicar un poco más. Me va a decir, bueno, entonces sí puedo comer esto aquí. No, ahorita les voy a explicar ello. Lo que yo quiero es que ustedes tengan este conocimiento. ¿Por qué?
porque es preciso que se coma, o sea, entre las regulaciones leímos matzot y lejer et shiva y amin. 7 días comerás matzot. Pero el matzot, más adelante ahorita les voy a explicar también de dónde proviene y qué es el matzot, ¿sí? Entonces, solamente estos 5 granos. Vamos a ver qué significa hametz. Hametz significa fermentado, leudo, con levadura, sabor agrio, áspero, leudarse, llenarse de amargura, hombre violento. Hay veces se puede uno convertir en hametz, llenarse de amargura, hombre violento, áspero, leudarse, sabor agrio, leudo, con levadura. Se cree por investigación, no solamente como tradición, que solamente los 5 granos que les mencioné son a los únicos que se les puede nombrar hametz, ¿sí? Una masa se llama una masa leudada. Y más que hoy en día no solamente es el maíz, sino que le ponen como tal levadura, como lo que es la maseca y otras, no es como tal neta masa, sino que ya trae levadura que lo lleva a ser leudante. Entonces, queda claro este punto. Solamente a estos 5 granos se les nombra así. Entonces, ahora, estas 5 masas pueden llegar a ser hametz después de 18 minutos. Si en 18 minutos se apresuraron a amasar, a hornear o a cocer a comal, ya no se hizo hametz, viene a ser matzah, ¿sí? No es hametz, o sea, lo mismo es el hametz que el matzah, ¿sí? Entonces, otra masa, cualquiera que sea, no puede llegar a ser, fuera de estos 5 granos, puede llegar a ser hametz. Entonces, si yo tomase nuevamente el ejemplo del maíz, que es lo que tenemos siempre más común o más cercano, y si es esa masa, la amaso, la cuido 18 minutos y la cozo antes de 18 minutos y la como, no es matzah. Pero es que la hice, no es matzah. No alcanza lo que es el hacer matzah, sino simplemente es una masa que impedí que se leudara, pero no es matzah. Por esa razón es que les doy esta información, porque va a decir, bueno, entonces sí se puede comer la de maíz. No, pero tampoco es matzah, aún yo hubiese cuidado esa masa. Por otra parte, encontramos otra prohibición. Lo acabamos de leer en el mismo Pasuk 7, que dice et shiva yamin velo yerea leja hametz, ¿sí? No se aparecerá en la vista de tus productos hametz, velo yerea leja seor, bejol gebuleja. Seor es lo que se conoce también como levadura, o se traduce como levadura, pero tiene un significado también similar a lo que es el hametz, que es fermentado o pedazo de levadura, porque se hincha por la fermentación. Es decir, que sin que tenga levadura, logra inflarse de la misma manera que el hametz. Entonces, seor no se hallará en tus contornos, en todo tu lugar donde tú habites, en donde tú estés, no habrá seor. Entonces nos menciona cosas diferentes. Hametz, seor. Quiere decir entonces, en otras palabras, que hametz es una masa que no se cuidó. Seor es algo que es completamente levadura en todo tiempo, ¿sí? Podría ser por decirlo así, el azúcar contiene el hongo que produce llegar a una fermentación. Entonces, como pensamos que lo demás no es hametz y está prohibido comer hametz, entonces podré comer lo otro, no es así. Seor se conoce también como, en cierto modo, como levadura, ¿sí? Entonces, si yo cuidase una masa, comprase una masa, yo comprar el maíz, lo cuidara desde el momento de que se corta el grano, y lo cuidara,
hiciese yo la masa, automáticamente haciendo esa masa prontamente lo cociera, sí la podría comer, pero que yo la cuidara. Pero no alcanzaría el precepto de comer matzá, porque no sería matzá, ¿sí? Entonces, ¿podré comer tortillas de maíz en Pesaj? Sí, si yo las llego a cuidar. Pero como no llegamos a cuidarlas, sino vamos a, no sé, una tortillería y ya nos venden una masa ya leudada, con todo el que yo llegue a casa y la haga prontamente, 10 minutos, los 18 minutos, ya esa masa ya no viene cuidada, ya viene leudada. Por esa razón es que no voy a poderla comer, ¿sí? Pero aunque yo hiciera eso, que yo tuviese aquí el maíz, todo, yo lo hiciera y lo lograra hacer, no es matzá, porque esa masa no se puede leudar, pero no se puede hacer hametz, ¿sí? Entonces, como está escrito, Seor Bejol Ebuleja, no habrá levadura en todo tu contorno. Entonces vamos a tener que analizar esto, porque incluso el microorganismo de la levadura está incluso hasta en el aire, lo respiramos. Entonces, ¿qué haríamos, no? ¿Cómo podríamos alcanzar todo ello? Es en aquello lo que ha tocado y que ha logrado a tener esa fermentación, ¿sí? Podemos entonces comprender que todo lo que nosotros tengamos en esos 7 días, les aclaro por ahí esta porción que leímos, pero hay una porción en Devarim capítulo 16, Pasuk 10 en adelante, pero sí es capítulo 16 de Devarim. Dice, 6 días comerás panes sin levadura. Aquí hay una contradicción. No, eso ya se los he ministrado en otras ocasiones, pero les recuerdo eso. La ordenanza, incluso hay quien tiene, les hago esta mención porque también lo pueden escuchar, que dicen que contando Pesaj y 6 días se cumplen los 7 días y el 7º día, que vendría a ser como octavo, ya se puede comer leudado. Hay quien lo considera así, hay quien lo interpreta así y hay quien lo practica así. El día 7º de panes sin levadura ya lo hacen con jamés, ya lo hacen con levadura. Y así lo creen y así lo ministran. Pero al menos en esta comunidad no lo ministramos así. Porque también nos aclara, desde el día anterior sacarás el jamés, entonces no cuadraría. Entonces tendría que ser así. Porque prácticamente empezamos a comer matzá ya entre las 2 tardes, ya al final del día 14, y empezamos a comer bien matzá el día 15 hasta el día 21. Por eso también nos aclara, hasta el día 21. Entonces tenemos que cuidar nuestro territorio. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y esto que les voy a decir no habla de leviandad. Otra de las cosas que tiene es que si el extranjero llegase a venir con esto, simplemente hacer saber, esto no puede estar en mis contornos, necesita sacarlo de mis contornos, porque yo de una manera clara, no ponerse en una manera de ya transgredí, ya cometí la falta de transgredir, es completamente tener la calma, porque siempre que no esté en nuestras manos, no es culpa de Israel. Estamos en una tierra donde no depende de nosotras muchas cosas, pero todo lo que dependa de nosotros sí es nuestra responsabilidad. Mientras no esté en nuestras manos, podemos entonces estar exentos de culpa, ¿sí? Pero todo entonces lo que nosotros comamos tiene que ser cuidado. El ejemplo del vino. El vino, en cierto modo, también podría llegar a tener una fermentación. En todo el tiempo del año podríamos comprar vino, no exclusivamente tendría que ser kosher lepesa, simplemente podría ser un vino tinto de cualquier marca y de cualquier, pero exclusivamente en la festividad de Pesaj, aquel vino que fue cuidado antes de que llegase, los que le llaman esto los sulfitos, que hacen que se conserve antes de que llegue al proceso. O sea que la fermentación, cuando llegue a alcanzar o a quererse formar, ya ese vino tuvo ese cuidado. Por esa razón es que solamente se puede adquirir. Porque si alguien dijera, no, es que tampoco el vino se puede consumir, pregunta, ¿con qué fue que tuvo el Seder de Pesaj Mashiach?
o solamente, como menciona, que levantó la copa, probablemente levantó una copa vacía, pienso que no. Ya sea que haya sido uva sola, automáticamente desde el momento de convertirla en vino comienza una fermentación, al igual que el vino. ¿De qué copa habla Saulo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11? Quiere decir que tiene un cuidado ese vino antes que llegue a la fermentación. Eso en cuanto al vino, ¿no? Hay un proceso que se cuida, pero no todos los vinos tienen, con todo y que tengan los sulfitos, no llegan a tener ese cuidado como el vino que dice Lepesa, especial para pesa, ¿no? Les ponía hace un rato el ejemplo de las tortillas. Con todo es que ustedes vayan y compren la masa y la traigan y la hagan apresuradamente, esa masa ya alcanzó a leudarse. Todo esto tiene que tener un cuidado. ¿Por qué no refresco? ¿Por qué no dulces? ¿Por qué no aquello? Porque la mayoría de ello tiene lo que se conoce como el azúcar de malta. El azúcar de malta es extraído de la cebada. ¿Sí recuerdan los 5 granos hace un momento? Sí, entonces sí recuerdan cuál es uno de ellos, que es la cebada. Ese azúcar lo ocupan para refresco y otras tantas cosas, otros tantos dulces. Se ha vuelto también comercial, no solamente el azúcar de caña. Ahora, también el azúcar de caña está permitido, pero la razón es de que también tiene el hongo, y si tarda mucho, es decir, preparan un agua con azúcar y llega a tomar la fermentación, ¿sí? Puede ser hasta en el café. ¿Qué es lo que se recomienda? Una, pues evitarlo, y hasta no se hace bien a nuestro organismo. Y otra, si no, el stevia, la miel también, pero miel pura, se puede usar también como un endulzante si es que se requiere, y si se evita, pues es lo más saludable. Hay una purificación, hay una limpieza del cuerpo en esta semana. Ahora bien, vamos a ver qué es matzá. Matzá, los conocemos los matzá. ¿Qué son? Matzá significa devorar avivadamente por la dulzura, no amargo, no agrio por fermentación, torta no fermentada, usada para pesa, torta sin leudar, porque en el tiempo que salieron de Mizraim no existía la levadura que tenemos hoy en día. ¿Cuál era su levadura? El tiempo de fermentación que dejaban. El tiempo que lo dejaran ahí era el tiempo que hacía, podemos comprender las parábolas de Mashiach, cuando decía: el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas y las puso hasta que todo fue leudado, hasta que tomó el tiempo de la fermentación. Es decir, así, hay 3 medidas y algunos alcanzan más, algunos alcanzan menos. Bueno, no me voy a salir del tema. Ahora, en otras palabras, matzá es lo mismo que hametz. Lo que los diferencia son 18 minutos de cuidado. ¿Sí? Hay 2 tipos de matzá. Matzá, hay una que es matzá shemurá, es decir, matzá cuidada, no como tal la matzá, esa es la matzá shemurá, son de esta manera y vemos esta inspeccionada. Todas las que están acá atrás, que están ya quebradas, no sirvieron. No como tal. Las cajitas que conocemos, esas de matzá, Yehudá y otras, no es matzá cuidada. Tiene un costo actual 100 y fracción. Y la matzá shemurá que viene, estamos hablando 300 y fracción, 400. Pues es el triple, más del triple, el costo de matzá shemurá. Sí, pero esto también es una misbah. Capítulo 12, pasuk 17 de Shemot, nos dice: Ushmarten et matzot. ¿Sí recuerdan que es Samor? Cuidarás. Lo vimos la semana anterior. Y aquí está la palabra compuesta y. Entonces vamos a ver, quitando el i, sería Shamarten. Y cuidaréis los matzot. Hay una misbah de cuidar los matzot. Aquí viene lo que les decía: cuando no está en nuestras manos, quedamos exentos. Aquí no tenemos voy a sembrar mi trigo, porque se tiene que cuidar desde la molienda, lo que se conoce como shemurá mishat tejiná.
el cuidado desde la molienda, desde que lo van a moler, tiene que tener ese cuidado y después ya amasar y posteriormente ya hechas también se hace esto que alcance a estar bien cocida para que no llegue a ser hametz aún siendo shemura, ¿sí? Y hay otras aún más todavía, lo que se conoce como shemura misha kesirat, desde que está en el grano, desde que se quita del grano, que no tenga contaminantes completamente. Entonces es un cuidado extremo. Quien puede alcanzar este precepto, lo que les he dicho, todo a precepto que nosotros nos esforcemos, estando en nuestras manos, es mérito. ¿Creen que vamos a poder alcanzar esto? Bueno, vamos a sembrar trigo, nosotros lo cortamos y hacemos todo ese proceso. Lo más que nosotros ya alcanzamos a hacer es comprar matzah ya empaquetado, o bien nosotros hacer la harina de trigo y amasarla, cuidarla, tener el cuidado que no pase. Estamos corriendo, que ya son 16 minutos y ya tiene que estar cocida a los 18 minutos, ¿sí? Y ya debimos haber recogido todos los residuos que quedaron ahí donde hicimos el rodillo y todo, porque también eso se leuda y cuenta como levadura dentro de la casa, y ya no alcanzamos el precepto de que no hubiese levadura en todo nuestro contorno, ¿no? Entonces también encontramos que hay matzot hechas a mano y a máquina. Ambas son válidas para alcanzar el precepto de comer matzah, pero hay más mérito en hacerlo. Cuando lo hacemos estamos aplicando el alma. Cuando lo hacemos adquiere un costo más alto. Incluso vamos a ponerlo hasta en lo físico. Cuando compra alguien una prenda tejida a mano, es más alto el costo. Cuando compra uno una pieza de oro hecha a mano, porque también hay piezas de oro que se hacen a mano y otras a máquina, son más caras las piezas hechas a mano. Cuando se hace matzah, pero no por esa razón la venden más cara, sino porque matzah shemura tiene el cuidado desde el corte, desde la molienda y hasta el cocimiento. Por eso es que lleva ese precio más elevado. Pero cuando nosotros hacemos el matzah, alcanzamos a poner de nuestro interior, alcanzamos a poner algo más en ello. Y lo que les decía hace un momento, matzah precisamente tiene que ser de cualquiera de los 5 granos, porque si no es hametz, tampoco es matzah, o al revés, si no es matzah, tampoco se puede hacer hametz. Precisamente matzah tiene que ser exclusivamente de los 5 granos. Como les decía hace un momento, no voy a hacer matzah de maíz o por otros ejemplos, ¿no? En esto encontramos una enseñanza grande para aplicar en nuestras vidas. Que la masa para matzah puede ser hametz, pero si tiene un cuidado, llega a ser matzah. Una misma masa que puede llegar a ser contaminación, si se cuida, puede llegar a ser algo no contaminado. Así si nosotros recibimos shemurá, un cuidado, podemos sacar de nosotros buenas cosas, podemos sacar lo mejor de nosotros sin llegar a inflarnos. Podemos sacar lo mejor de nosotros sin llegar a lo negativo. Podemos sacar lo positivo si nos cuidamos, no 18 minutos, en todo tiempo. Nosotros podemos llegar siempre a llegar a sacar lo positivo y nunca llegar a convertirnos en hametz. ¿Recuerdan hace un momento que les decía el significado de hametz? Que les decía que es llenarse de amargura, áspero, hombre violento, agrio, porque no se tiene el cuidado. Cuando se tiene el cuidado, no se llega a convertirse uno en hametz. No llega uno a ser un hametz andante, un hametz de 2 pies que anda caminando. ¿Por qué? Hubo shemurá, hubo un cuidado en nosotros, es lo que nos enseña. Es la enseñanza, la riqueza que nos trae comer matzah. El cuidar el matzah o el cuidarse a uno puede evitar
que se infle uno, que se hinche, que llegue a uno a convertirse en jamés, a presentar lo negativo. El significado de comer matzá es hacer algo. Simplemente es eso. ¿Cómo hacer algo así? Hacer algo es obedecer lo que el Eterno ha dicho. ¿Recuerdan que hace un momento les decía que algunos practican no comer el último día? Hay quien practica solamente comer la noche del Seder de Pesa y los otros 7 días tampoco comen. Esto es hacer lo que el Eterno dice. Llevar a cabo lo que el Eterno dice. Todas las regulaciones, ¿recuerdan? El calzado en pie, bordón en vuestras manos, comer apresuradamente, estar listos para salir de Mizraim, son parte de las regulaciones. Entonces estamos preparados. Así vemos que en Shemot capítulo 2, en el Pasuk 34, alcanzó Israel a observar milagro. Y cargó el pueblo hebreo sus masas sin que hayan fermentado en sus artesas, envueltas en sus ropas, colgadas en sus hombros. Llevaron la misbat, cargaron con la ordenanza y el Eterno hizo el milagro. Hablábamos hace un momento, 18 minutos, ¿cuánto habrán avanzado hasta el lugar que se asentaron? Y eso fue pasando, ya llegando al desierto, habiendo salido. Pienso que fueron más de 18 minutos para que esas masas ya se hubiesen leudado. No estuvo en las manos de Israel evitar que se leudasen. Ellos traían a los Mizrim detrás de ellos. Ellos no tenían tiempo de vamos a hacer aquí unos matzah, vamos a evitar que la masa. ¿Qué hubo aquí? Un milagro. Aquí hubo una ayuda del Todopoderoso. Cuando la persona está dispuesta a obedecer al Eterno, el Eterno hace milagro y hace que la persona, el Bené Israel, alcance a cumplir los preceptos cada vez que va avanzando, cada vez que toma su masa, la envuelve y la sube a su hombro y va avanzando, el Eterno hace el milagro y lo va libertando y le va dando libertad hasta el momento que un día alcance todos los preceptos sin ser estorbado, hasta el día que llegue a la tierra de Israel para alcanzar completamente todos los preceptos y agradar a su Elohim. Y no solamente eso, sino como está escrito, en aquel tiempo yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.